El amanecer llegó con un frío que Montana nunca antes había experimentado en su historia. Tom Wilson estaba sentado en su cálido salón, observando cómo la escarcha cubría la ventana de su pequeña casa al borde del bosque. El termómetro frente a la puerta marcaba -40 grados, y el viento ululante hacía temblar el valle. Era un invierno que congelaba todo, no solo la naturaleza, sino también los corazones de las personas. Tom estaba acostumbrado a estar solo. Desde hacía años vivía en aquella cabaña aislada, rodeado de nada más que montañas, bosques y campos de nieve interminables. Los únicos visitantes regulares eran los animales salvajes, alces, lobos y, ocasionalmente, un oso. Pero esa mañana, todo cambió. Con su taza de café humeante en la mano, echó un vistazo por la ventana. Al principio pensó que sus ojos le engañaban. Delante de él, en la tormenta de nieve, se dibujaba la silueta masiva de un oso grizzly. El animal estaba erguido y su pelaje brillaba con una capa de cristales de hielo. Sin embargo, no fue el tamaño ni la mera presencia del oso lo que estremeció a Tom. Fue su comportamiento. El oso, una poderosa madre osa, se acercaba a la casa. Detrás de ella se apiñaban tres crías, una de las cuales apenas podía mantenerse en pie. Una y otra vez caía en la profunda nieve, sus diminutos movimientos cada vez más débiles. Tom no podía creer lo que veía. El oso golpeaba con su enorme garra la ventana del salón, un golpeteo rítmico, casi humano, que resonaba por toda la casa. Instintivamente Tom retrocedió, su corazón acelerado. Los grizzlies eran impredecibles, especialmente en una situación de emergencia. Pero esta madre no mostraba agresión. Sus movimientos eran decididos, casi desesperados. Una y otra vez golpeaba la ventana, mientras el viento aullaba y los ventisqueros danzaban a su alrededor. Tom se acercó más a la ventana. Los ojos de la madre osa se encontraron con los suyos, y sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Era como si el animal le suplicara, como si supiera que su ayuda era la última esperanza. De repente, la cría más pequeña se desplomó en la nieve, su pequeño cuerpo inmóvil. La madre emitió un sonido profundo y lastimero que le heló hasta los huesos. Levantó a la cría con cuidado entre sus mandíbulas y la presionó contra el cristal, como queriendo mostrarle a Tom su desesperación. «¿Qué demonios?», murmuró, incapaz de apartar la mirada de la escena. Las otras dos crías se acurrucaban temblorosas junto a su madre, mientras los copos de nieve caían implacablemente sobre ellas. El frío parecía robarles el último aliento de vida. Tom sabía que los osos, en esta época del año, deberían estar hibernando. ¿Qué los había sacado de su guarida? ¿Una avalancha? ¿Un depredador? Era imposible decirlo, pero algo estaba claro. Esta familia estaba al límite de sus fuerzas, y la madre hacía todo lo posible por salvar a sus crías. Su mirada se dirigió a la vieja escopeta que colgaba de la pared. Cada instinto de supervivencia en él le decía que cerrara la puerta con llave y esperara a que los animales se marcharan. Pero no podía apartar de su mente las imágenes. La enorme garra golpeando el cristal, los ojos suplicantes de la madre, las pequeñas crías que se congelaban lentamente en la nieve. La madre osa dio un paso atrás y levantó ambas patas en el aire. Fue un gesto que dejó a Tom sin aliento. Parecía adoptar una especie de postura de súplica. Sus ojos le fijaban, y su expresión era tan humana que le resultaba imposible verla como un simple animal. Su desesperación atravesó la barrera helada de la ventana y le alcanzó en lo más profundo de su alma. Tom sintió un conflicto interno que amenazaba con desgarrarlo. ¿Debería intervenir? ¿Era su responsabilidad ayudar a estos animales? La parte lógica de su mente le advertía del peligro, pero su corazón, cautivado por los ojos de la madre, le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Afuera, la tormenta había ganado intensidad. La visibilidad era casi nula, y los osos se convirtieron en siluetas sombrías que luchaban en la gélida oscuridad. La cría más pequeña no mostraba señales de movimiento, y la madre osa comenzó a empujar nieve contra la ventana, como si intentara escribir algo. Tom supo que debía actuar. Nunca en su vida había sentido una conexión semejante con un animal salvaje. Tomó su gruesa chaqueta de invierno y respiró hondo. Hiciera lo que hiciera, todo cambiaría. Abrió la puerta lentamente.
El aire helado le golpeó el rostro al entreabrirla. La tormenta parecía abrumar todos sus sentidos. El aullido del viento, el pinchazo de la nieve y el frío penetrante que ralentizaba cada movimiento. Pero todo eso quedó en segundo plano al ver los ojos de la madre osa. Ella se detuvo, su enorme figura inmóvil como una estatua, observándole atentamente. Detrás de ella yacían las tres crías en la nieve, una inmóvil, mientras las otras dos temblaban débilmente. Tom dudó. Su mente le gritaba que cerrara la puerta de inmediato, pero algo en él le impidió hacerlo. Era más que compasión, era una conexión, un entendimiento tácito entre él y la desesperada madre. Sentía el peso de su aflicción como una carga física sobre sus hombros. Avanzó lentamente, con la mirada fija en el suelo para no parecer una amenaza. La madre osa no retrocedió, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Con cuidado, se arrodilló junto a la cría más pequeña, casi completamente cubierta por la nieve. Su respiración era apenas perceptible, y la fina capa de cristales de hielo sobre su pelaje le daba el aspecto de una escultura congelada. «Está bien, pequeño», murmuró Tom, deslizando sus temblorosas manos bajo el ocesno. Era muy ligero, demasiado para una cría de oso de su edad. Al levantarlo sintió cómo el frío atravesaba sus guantes. La madre dio un paso adelante, pero sus movimientos se mantuvieron controlados. Continuó observándolo con una mezcla de esperanza y cautela. «Lo llevaré adentro», dijo en voz alta, aunque sabía que las palabras no tenían significado para ella. Pero, como si le hubiera entendido, la osa asintió casi imperceptiblemente. Tom se incorporó, la cría firmemente abrazada contra su pecho, y regresó a la puerta. Podía sentir cómo los ojos de la madre seguían cada uno de sus pasos. Dentro, depositó al ocesno con cuidado sobre una manta frente a la chimenea. El débil resplandor del fuego apenas alcanzaba para alejar el frío de la habitación, pero era mejor que afuera. Cogió otra manta y envolvió al pequeño, antes de comenzar a frotar suavemente sus patas para estimular la circulación. Un ruido sordo le hizo sobresaltarse. Corrió hacia la puerta y vio que la madre osa se había acercado más. Sus otras dos crías se aferraban a su pelaje, sus pequeños cuerpos temblando sin control. La madre levantó una pata y la presionó contra el cristal, un gesto tan humano que Tom contuvo la respiración. «Queréis entrar todos, ¿verdad?», swingó, más para sí mismo que para ella. La idea de dejar entrar a una familia de osos en su casa era absurda, pero la idea de dejarlos morir de frío afuera era intolerable. Tom tomó una decisión que desafiaba cada instinto de supervivencia en él. Abrió la puerta un poco más y retrocedió. La madre lo miró por un instante, como asegurándose de que no era una trampa. Luego guió a sus crías con cuidado hasta el umbral. Se movía con una increíble delicadeza, sus zarpas dejando profundas huellas en la nieve, mientras empujaba a los dos temblorosos ocesnos delante de sí. Cuando la familia de osos finalmente entró en la casa, el tiempo pareció detenerse. La habitación se llenó de un silencio casi reverente. Las crías se aferraban a ella, sus pequeñas patas tanteando con cautela el suelo de madera. Tom contuvo el aliento mientras la madre se acomodaba junto al fuego, sus crías apretujadas contra su cuerpo. Cerró la puerta y se apoyó pesadamente contra ella. Su corazón latía con fuerza, y apenas podía creer lo que acababa de hacer. Una familia de osos estaba sentada en su salón, y en lugar de caos, reinaba una extraña calma. La madre comenzó a lamer a sus crías para calentarlas, y Tom sintió cómo la tensión en su cuerpo se disipaba poco a poco. Fue a la cocina y llenó un cuenco plano con agua tibia. Al colocarlo frente a la madre, ella alzó la cabeza y lo miró. Sus ojos brillaban a la luz del fuego, y por un momento le pareció que le sonreía agradecida. Tom negó con la cabeza. «Te estás volviendo loco, Tom», murmuró, pero en el fondo sabía que aquello era el comienzo de algo extraordinario. El calor de la chimenea comenzó lentamente a disipar el frío de los pequeños cuerpos de los ocesnos. La cría más pequeña, la que Tom había traído primero, se movió débilmente bajo la manta. Su respiración se hizo poco a poco más regular. La madre osa observaba cada uno de sus alientos, mientras seguía calentando a sus otras dos crías con su cálido y áspero aliento.
Parecía planear cada uno de sus movimientos con precisión, para proteger a su familia lo mejor posible. Tom se encontraba a unos pasos de distancia, intentando asimilar la surrealista situación. Una familia de osos en su salón. Nadie lo habría creído, ni siquiera él mismo. Pero en lugar de sembrar el caos, la madre osa mostraba un nivel de control y respeto que le dejaba sin palabras. Las crías se mantenían pegadas a su lado, sin emitir un solo sonido, y la madre mantenía su mirada fija en Tom, como si quisiera asegurarse de que no representaba una amenaza. Tenía sus dudas. ¿Y si la osa cambiaba de opinión? ¿Y si se asustaba? Tom sabía que no tendría ninguna oportunidad si ella decidiera atacarlo, pero algo en su comportamiento lo tranquilizaba. Parecía decidida, pero no agresiva, protectora, pero no amenazante. Era como si hubiera entendido que él era el único que podía ayudarla. Tom fue a la cocina y revisó sus provisiones. Encontró algunas mantas viejas que ya no necesitaba y las colocó con cuidado junto a la madre osa. Ella lo miró, sus ojos brillando al resplandor del fuego, y luego atrajo las mantas con sus fuertes zarpas para acomodar a sus crías sobre ellas. Fue un gesto simple, pero que dejó una profunda impresión en Tom. Aquella osa era más que un animal. Era una madre luchando por sus hijos, igual que lo haría cualquier ser humano. Con una mezcla de fascinación y cautela, Tom se sentó en el sofá. La madre osa continuaba observándolo, pero se relajó visiblemente al ver que no representaba una amenaza. Sus crías, ahora más cálidas y tranquilas, se acurrucaron contra ella y comenzaron a roncar suavemente. La escena ante él era tan pacífica que por un momento Tom olvidó que aquellos animales eran, en la naturaleza, impredecibles y peligrosos. La noche avanzó y la tormenta de nieve fuera se intensificó aún más. Tom revisó el termómetro. La temperatura había caído a -45 grados. Sabía que los osos no habrían tenido ninguna posibilidad de sobrevivir afuera. El pensamiento le hizo estremecerse. Se alegraba de haber abierto la puerta, aunque fuera en contra de toda lógica. De repente, hubo un movimiento en la esquina de la habitación. Whiskers, la gata de Tom, una tímida felina gris, asomó cautelosamente desde debajo del sofá. Sus ojos verdes se fijaron en los osos, y Tom contuvo la respiración. ¿Y si la madre osa veía a la gata como una amenaza? Pero ocurrió lo contrario. La osa giró lentamente su cabeza hacia la gata, emitió un sonido profundo y tranquilizador, y luego bajó su cabeza en una postura que claramente no mostraba agresión. Whiskers vaciló, pero luego se acercó con cautela. Las crías, que ya estaban más despiertas, observaron a la gata con curiosidad. Una de ellas dio un pequeño y vacilante paso hacia adelante, pero la madre la retuvo suavemente con una zarpa. Era como si quisiera enseñar a sus crías a respetar al pequeño animal. Tom estaba asombrado. Aquellos animales mostraban comportamientos que él nunca habría creído posibles. La madre osa no solo demostraba una increíble inteligencia, sino también una conciencia de los límites de su nuevo entorno. Mantenía a sus crías alejadas de los muebles y pertenencias de Tom, y parecía saber exactamente que estaban como invitados en su hogar. Cuando amaneció, la tormenta finalmente había amainado. Los primeros rayos de sol entraron por las ventanas cubiertas de hielo, iluminando la inusual escena. La madre osa yacía enrollada con sus crías sobre las mantas, mientras Whiskers observaba todo desde una distancia segura. Tom sintió una extraña paz. Por primera vez en años tenía la sensación de no estar solo, pero sabía que aquello no podía durar. Los osos debían volver a la naturaleza tan pronto como fuera seguro. ¿Cómo podría lograrlo? ¿Y entendería la madre osa cuando llegara el momento? Preguntas y más preguntas rondaban su mente mientras se recostaba y contemplaba la escena tranquila. Una cosa era segura: su vida nunca sería la misma después de aquella noche. Los días posteriores a la tormenta trajeron una rutina inusual a la casa de Tom Wilson. La madre osa y sus crías, que poco a poco se recuperaban de la helada tortura, se habían adaptado de manera sorprendente a la vida en la casa de Tom. Sus movimientos seguían siendo cautelosos, casi respetuosos, como si supieran que estaban en un mundo ajeno. Tom no podía evitar estar impresionado por el comportamiento de la madre. Mostraba una disciplina que nunca habría imaginado en animales salvajes. Los osesnos, ahora mucho más activos,
Seguían estrictamente las indicaciones de su madre. Si alguno de ellos se volvía demasiado curioso y comenzaba a husmear en algún mueble, ella emitía un sonido gutural profundo que los hacía regresar de inmediato. Tom observaba estas escenas desde la mesa de la cocina y solo podía negar con la cabeza. Siempre había pensado que los animales eran seres guiados únicamente por el instinto, pero ahí se mostraba un nivel de inteligencia que le asombraba. La madre osa trataba su hogar con un cuidado casi humano. Cuando uno de los osesnos volcó accidentalmente un pequeño recipiente, ella lo recogió con su zarpa y lo colocó cerca de la chimenea, donde estaba seguro. La conexión entre Tom y la madre osa crecía día a día. No hacían falta palabras. Su comunicación era sutil pero evidente. Una mirada, un gesto, todo era suficiente para establecer un entendimiento entre ellos. La madre parecía saber que Tom solo quería ayudar, y Tom sabía que aquellos animales eran más que simples criaturas de la naturaleza. Un momento que le tocó especialmente fue cuando el osesno más pequeño, el que casi había muerto a su llegada, se acercó cautelosamente a él. Le miró con sus ojos oscuros y redondos, llenos de curiosidad y gratitud. Lentamente colocó una pequeña pata sobre su rodilla, un signo de confianza que conmovió profundamente a Tom. Permaneció quieto para no asustar a la cría y sintió la conexión que se establecía entre ellos. La familia de osos comenzó a acostumbrarse a pequeños rituales. Tom les proveía agua y la madre se aseguraba de que las crías bebieran primero antes de tomar ella un sorbo. No comían de las provisiones de Tom. Parecían buscar solo la seguridad y el calor de su hogar. La madre aprovechaba cada oportunidad para asear y calentar a sus crías, mientras seguía con atención los movimientos de Tom. Whiskers, la gata, se había adaptado a los huéspedes. Al principio observaba a los osos desde una distancia segura, pero poco a poco se fue acercando. La madre osa no mostró ninguna agresión. En cambio, trataba a Whiskers con la misma tranquila aceptación que le brindaba a Tom. Uno de los osesnos incluso intentó jugar con la gata, lo que provocó una breve persecución alrededor de la chimenea que hizo reír a Tom. Sin embargo, Tom se preguntaba una y otra vez cuánto tiempo podría durar aquella situación. La tormenta había pasado y las temperaturas comenzaban a subir lentamente. No pasaría mucho tiempo antes de que los osos tuvieran que regresar a la naturaleza. Pero ¿cómo ocurriría eso? ¿Se marcharían simplemente? ¿O la madre osa daría alguna señal de que estaban listos? En una noche tranquila, mientras las crías dormían y el fuego en la chimenea crepitaba suavemente, Tom se sentó en un sillón y contempló la escena ante él. La madre osa yacía acurrucada con sus crías, y Whiskers dormía a una distancia segura en el respaldo del sofá. Era una paz que no había sentido en años, pero en esa paz también había un ligero dolor, la conciencia de que aquella extraña convivencia pronto terminaría. Pronto tendréis que iros, ¿verdad? Swingo dijo en voz baja, más para sí mismo que para la madre osa. Pero ella alzó la cabeza y lo miró. Sus ojos estaban llenos de comprensión, y por un momento sus miradas se encontraron en un silencio de mutuo acuerdo. La mañana en que los osos se marcharon comenzó con una quietud clara, rara tras un duro invierno. La nieve brillaba bajo los primeros rayos del sol, y el bosque alrededor yacía en una calma majestuosa. Tom se despertó temprano y supo que aquel era el día. Había algo en el aire, una despedida tácita e inevitable. La madre osa ya estaba despierta. Estaba sentada cerca de la chimenea, mirando por la ventana, donde el mundo se había cubierto de un blanco inmaculado. Sus crías yacían acurrucadas junto a ella, aún profundamente dormidas. Tom notó que esta vez ella no lo observaba con su habitual atención. En cambio, parecía pensativa, casi como si se preparara interiormente para algo. Fue silenciosamente a la cocina y preparó agua tibia y un último desayuno para sus inusuales invitados. La madre osa tomó el cuenco con un lento y agradecido gesto de cabeza y permitió que sus crías bebieran. Se había convertido en un ritual que Tom casi sentía familiar y no podía imaginar que fuera la última vez. Tras alimentarse, la madre osa comenzó a despertar a sus crías con suaves empujones. Sus movimientos eran tranquilos pero decididos. Parecía resuelta, y Tom sintió que ella sabía que había llegado el momento.
Los osesnos bostezaron y se estiraron antes de acercarse a su madre. Tom se aproximó, sintió cómo se le contraía la garganta y luchó contra las emociones que afloraban. «Es hora, ¿verdad?». Pero la madre osa levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos estaban llenos de comprensión, y por un instante sus miradas se encontraron en un silencioso entendimiento. Abrió la puerta principal. El aire frío de la mañana entró, y el sol proyectó largas sombras en el suelo. La madre osa se levantó y guió a sus crías hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se giró hacia Tom. Sus ojos eran claros y llenos de gratitud. No era un animal salvaje el que le miraba, sino una madre que había luchado por sus hijos y sabía que solo gracias a su ayuda habían sobrevivido. El osesno más pequeño, el que estaba tan débil a su llegada, se acercó cautelosamente a Tom. Levantó su pequeña pata y la presionó contra su pierna, un gesto que conmovió profundamente a Tom. Los otros osesnos le siguieron, y cada uno pareció despedirse a su manera. Un breve gemido, un tímido rasguño. Finalmente, la madre osa se acercó, se alzó sobre sus patas traseras y colocó su gran zarpa suavemente sobre el hombro de Tom. Fue un momento que le dejó sin aliento, una expresión de gratitud que hacía innecesarias las palabras. Luego, se dio la vuelta y guió a sus crías hacia el mundo claro y frío. Caminaban en fila, los osesnos pegados a su lado, mientras se adentraban lentamente en el bosque. Tom se quedó en la puerta observando cómo se alejaban. La madre osa se volvió por última vez y levantó su zarpa, un gesto que parecía un saludo de despedida. Los osesnos la imitaron antes de desaparecer entre los árboles. Permaneció en la puerta durante mucho tiempo. El frío le calaba los huesos, pero no lo sentía. Su mirada seguía fija en el lugar donde los osos habían desaparecido. En su corazón sabía que aquel encuentro le había cambiado para siempre. No solo le habían mostrado su gratitud, sino también algo que antes no había comprendido: la profunda conexión entre el hombre y la naturaleza. Al cerrar finalmente la puerta, notó una huella en la nieve frente al umbral. Era la marca de la zarpa de la madre osa, clara y definida. Un último saludo. Tom sonrió y sintió como una cálida lágrima rodaba por su mejilla, mezclándose con el aire helado de la mañana.